esta es una sentencia de casación que produjo nuestra Corte Suprema de Justicia el 21 de julio de 1922, ponente el doctor Tancredo Nanetti. La Corte Suprema de Justicia le dijo al tribunal, le dijo, mire, no solamente es indemnizable el daño patrimonial, también es indemnizable el daño moral. Y esa es la trascendencia de esta sentencia, haber reconocido que una persona debe ser resarcida integralmente en el daño causado, tanto material como moral. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, tanto se puede dañar a un individuo menoscabando su hacienda como infligiéndole ofensa en su honra o en su dignidad personal, o causándole dolor o molestia por obra de malicia o negligencia en el agente. Pero cómo valoran lo que yo estoy sintiendo es un poco complicado, y miren que desde ese año, 1900 y pico, se empezó a hablar de esa tasación. Condena simbólica. El 13 de noviembre del año 1893 muere en el municipio de Bogotá, denominado así para la época, la señora Emilia Santamaría de Villaveses, esposa legítima del señor León Villaveses, quien al día siguiente, cumpliendo con las honras fúnebres de aquella época, fue sepultada en la bóveda 102 del cementerio del barrio de Las Nieves de esta ciudad. Su esposo, don León, de buena posición social y quien la amaba profundamente, mandó traer desde Europa una lápida de mármol que adornaría su última morada. Esa profunda estimación y amor, así como el gran valor de afecto por Emilia, llevó a que el señor Villaveses pagara durante 8 años el arriendo de la bóveda, que posteriormente terminó comprando. Al cabo de muchos años después, los empleados del cementerio, pensando que el cadáver ahí sepultado no tendría doliente, terminaron profanando la bóveda. Sin la anuencia ni el consentimiento de León, exhumaron el ataúd y los restos de Emilia, los cuales fueron arrojados a una fosa común sin que le fueran entregados a él, tampoco la lápida de mármol. Desocupada la bóveda, la arrendaron para sepultar el cadáver de otra persona. Agraviado por tal situación, el señor León demandó al municipio de Bogotá para que le entregara la bóveda, el ataúd, los preciosos y queridos restos de Emilia y la lápida de mármol. Además solicitó un pago por los daños y perjuicios que le habían causado aquellos hechos, como los frutos civiles por los que se había beneficiado el municipio al arrendar dicha bóveda. Tramitado el juicio, el juez de primera instancia le dio parcialmente la razón al señor Villaveses. Condenó al municipio a la restitución de la bóveda con los despojos mortales de Emilia Santamaría de Villaveses y al pago de frutos civiles. En lo demás, absolvió. El tribunal confirmó el fallo de primer grado, pero León no quedó satisfecho por tales decisiones. Para él, su infinito dolor seguía sin ser reparado. Así que elevó su solicitud hasta la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia. La Corte admitió la revisión de una reparación económica por el daño moral ocasionado a Villaveses. El máximo tribunal de la justicia basó su argumentación en el artículo 2356 del Código Civil, que establece que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Es decir, que se puede pedir reparación por cualquier tipo de daño, no solo por perjuicios materiales que reduzcan el patrimonio de la persona afectada, sino también morales. La Corte nombró peritos para que estimaran cuánto se debía pagar a Villaveses por los perjuicios sufridos. Esta sería la primera sentencia en que la Corte Suprema de Justicia reconocería no solo un daño material, sino también uno moral. Para los peritos había datos elocuentes que revelaban la profunda estimación y el gran afecto que León Villaveses cultivaba por las cenizas de su esposa Emilia. Por eso había comprado la bóveda y mandado hacer y traer de Europa la lápida. El pesar sufrido por Villaveses al privársele de los restos de su ser querido tuvo que ser intensísimo, decía el informe. Ese dolor, traducido en los desvelos y demás alteraciones en un viejo, sin duda reclamaba y admitía un valor que indemnizara el daño causado. También se extendía el informe en analizar el símbolo de los restos y de la bóveda. La conservación de los restos en un lugar determinado no responde al deseo de poseerlos, como se haría con una finca o una joya por su propio valor intrínseco, sino por el mérito simbólico, porque representa a la persona extinta. Sin los restos óseos, el deudo no tendría un símbolo al cual rendir idealmente el homenaje que impone el culto de los muertos.
Los restos satisfacen el anhelo espiritual y representan algo tangible en que se encarna el recuerdo. De este y del lugar donde se guarda, hace el hombre un santuario a donde puede ir a desahogar sus sentimientos. Si un caso fortuito como una guerra, un terremoto, un naufragio o un hecho ajeno priva a alguien de ese bien de valor simbólico, este procura sustituirlo con otro símbolo. Por eso Francia ha erigido un monumento al soldado desconocido y Colombia otro a los héroes ignotos, que representan la tumba de los millares de seres que perecieron sin que sus restos pudieran ser identificados ni recogidos por sus familias. Pero éstas han hecho de aquel monumento el sepulcro de cada uno de esos seres, y les basta la ilusión de que allí reposan sus despojos. Para los peritos, la indemnización debía repararle a Villaveses el dolor sufrido, reemplazándolo por otra cosa que sirviera de homenaje y evocación a la memoria de su esposa muerta, la propia tumba de ella. Sugerían entonces que esa cosa fuera un mausoleo artístico que por sí solo o con los restos colmara el vacío que produjo el quebranto moral del demandante. Se estimó que aquel mausoleo o monumento tendría un valor de 3.000 pesos. Con esta valoración, la Corte Suprema de Justicia condenó al municipio de Bogotá a entregar al señor León Villaveses la bóveda y a pagarle 3.000 pesos por el daño moral causado. Es así como la Corte reconoce desde 1922 ese valor simbólico que debe repararse a una persona por el dolor sufrido. El hecho que a una persona se le cause dolor en su parte emocional o detrimento en su ser es origen de obligaciones y de reparación. Y sentó el criterio de reparación de perjuicios morales bajo el entendido de que persona ofendida debe ser en lo posible indemnizada por quien menoscabó sus derechos, pues pese a que en estos casos es difícil determinar el exacto valor de la reparación, esa circunstancia no es obstáculo para fijarlo, aunque sea aproximadamente. El caso es emblemático para el mundo del derecho, para el derecho colombiano, para el derecho comparado y para todas las áreas del derecho. El primer elemento a destacar tiene que ver con el momento histórico. Esta sentencia se profiere durante la fase de la hegemonía conservadora. Sin embargo, la sentencia es creativa y se sale de los moldes, reinterpreta el derecho para el futuro. Se trata de una sentencia corta, pero esta sentencia con poca argumentación plantea una serie de elementos transformadores del derecho en general y ante todo de la responsabilidad. Esta sentencia realza el papel del dañado, de las víctimas. Aquí la Corte entonces explícitamente en sus consideraciones dice: vamos a trabajar la solución del caso desde la perspectiva del daño. Pero lo más importante, y es el cuarto aspecto que quiero destacar, el tema de la reparación simbólica, el símbolo como tal. Este aspecto de la reparación simbólica lo encontramos en distintos instrumentos legales. Por ejemplo, la Ley 446 de 1998 y la Constitución del 91, la Ley de Víctimas, la Ley de Restitución de Tierras en el derecho nacional plantean explícitamente que la reparación debe ser integral y que debe también llevar a los jueces para ordenar no solamente los daños materiales, su indemnización y los inmateriales, sino también debe surtirse el derecho a la no repetición o el derecho relacionado con la reparación simbólica. Porque la reparación y la responsabilidad, por regla general, se ha fundado en la equidad o ha buscado la compensación, la indemnización. Ha avanzado hacia una justicia, lo que denominamos una justicia del conflicto. Pero la sentencia, en pos de proteger las víctimas, va mucho más allá y apuesta por la justicia restaurativa, el encuentro de víctimas y victimarios a través del símbolo y de la no repetición. Bueno, el famosísimo caso Villaveses
tiene una importancia, yo creo que capital dentro del desarrollo del derecho de la responsabilidad civil en Colombia. Lo primero es que hasta ese momento no es que el daño moral se ignorara, es que la jurisprudencia reiteradamente había negado la posibilidad de indemnizarlo con fundamento básicamente en que era imposible determinar el quantum de la indemnización por el daño moral. Y es muy importante, Pablo Villaveses prácticamente toma como fundamento no el artículo 2341 como regla general de la responsabilidad, sino curiosamente el 2356 que se refiere a la reparación de todo daño. Para decir, cuando dice todo daño, el legislador no quiso excluir el daño moral y por lo tanto en ese caso, con los fundamentos fácticos que son de sobra conocidos, entiende que se le ha producido una afectación a una dimensión no patrimonial del señor Villaveses al haber trasladado a una fosa común los restos de su esposa que se encontraban en una bóveda que era de su propiedad. Entonces esa apertura permitámoslo, digamos casi que sonoramente, decir de una caja de Pandora de los daños patrimoniales, abre una serie que yo diría todavía inacabada de decisiones sobre cómo son los daños que afectan la esfera no patrimonial. 100 años después todavía seguimos discutiendo algunas de las cosas que se debatieron en el fallo Villaveses, encontrando nuevas aristas de nuevos daños y nuevas aristas de daños ya consolidados en cuanto a la existencia y en cuanto a la cuantía, que a partir del fallo Villaveses se conciben como una especie de extensión del derecho de propiedad y que hoy han evolucionado de una manera tan positiva como para entender que no es el derecho de propiedad lo que está de por medio, sino una dimensión propiamente moral, de agencia moral de los individuos, lo que se afecta cuando se causan ciertos daños y qué es lo que se debe reparar. Digamos, la gran objeción a la reparación del daño moral en tiempos del fallo Villaveses era que era ponerle precio al dolor y eso, digamos, tiene una connotación casi que de inmoralidad. Era inmoral reparar el daño moral. Así que la Corte echa mano en la sentencia sustitutiva. La Corte del fallo Villaveses de 1922 es la sentencia que casa la decisión del tribunal de negar la indemnización al señor Villaveses. En la sentencia sustitutiva, que es de 2 años después, de agosto de 1924, la Corte ya dice, vamos a tomar, hay un concepto de que hay cosas que tienen un valor monetario y otras cosas en las que el dinero simplemente tiene una función compensatoria o que prácticamente con una expresión que hizo Carrera ayuda a llevar mejor las penas, si se me permite exagerar un poquito, las penas del alma. Entonces una función reparadora o simbólica que no indemniza, no deja en el mismo estado el bien que ha sido dañado, pero la jurisprudencia empieza a entender que de alguna manera el dinero o los bienes representados en el dinero ayudan a sobrellevar un poco mejor el dolor. La sentencia entonces es novel en la concepción del derecho de daños. Se anticipa a decisiones de la ONU del 2005. Se anticipa en 1922 en el derecho nacional y en 1924 a la Convención Americana. Se anticipa a la Ley 446 de 1998, a la Constitución de 1991. Supera los esquemas de justicia meramente compensatoria para pasar a la justicia transicional y desde la justicia transicional dar el salto desde las entrañas filosóficas de la sentencia a la justicia restaurativa a través del símbolo. Desde el punto de vista de la reparación, esta sentencia significa esencialmente una nueva concepción del daño. Es una lectura nueva de los perjuicios materiales, porque más allá del Código Civil del 1613 y 1614, de una interpretación textualista, va más allá para abrir el espacio a los perjuicios inmateriales. En primer lugar, a los perjuicios morales. Y, por supuesto, que alberga allí internamente la relación intersubjetiva del doliente, de los deudos, con la fallecida. Y nos encontramos con los fenómenos del ataúd, la lápida, la cripta,
las cenizas para dar el salto cualitativo a la justicia que busca también no solamente los perjuicios morales que se reparen, sino también la reparación simbólica. De ahí, puntuando como último motivo de la sentencia, que los considerandos que he leído hayan hecho énfasis en el aspecto símbolo, reiterativamente, en más de 4 oportunidades, y lo que significa para la posteridad y para las generaciones venideras.